Todo comenzó en el mes de noviembre del año 2011, cuando una familia estadounidense se mudó a una hermosa casa ubicada en el 3860 de la calle Carolina, en la ciudad de Gary, Indiana. A pesar de ser una propiedad alquilada, se sentía como un hogar propio. La familia Ammons estaba emocionada por este nuevo comienzo, y ese parecía el mejor sitio para hacerlo. El vecindario estaba rodeado de casas más pequeñas, pero se respiraba un ambiente tranquilo, y eso era todo lo que buscaban, aunque la felicidad duraría poco, mucho menos de lo que se imaginaban. Fragmentos de la noche. LaToya Ammons, junto con su madre, Rosa Campbell, y sus 3 hijos de tan solo 7, 9 y 12 años, llegaron a su nueva casa. Los primeros días marcharon muy bien. Los niños trataban de acoplarse a su nuevo entorno, y las mujeres también, pero inesperadamente comenzaron a ocurrir hechos extraños. Al inicio, notaron una aparición inexplicable de insectos, similares a moscas enormes negras. Eso no tenía una explicación coherente, ya que la limpieza del sitio era exhaustiva y el clima no era apto para esos animales. Tanto LaToya como Rosa limpiaban diariamente, y en el exterior no había rastro de este tipo de moscas. Su aparición se extendió durante todo el mes de diciembre, para desaparecer de un momento a otro, sin motivo aparente. Pero esto era apenas el inicio de sus pesadillas, pues una serie de manifestaciones aterraron a la familia, sobre todo a los pequeños. En una ocasión en horas de la madrugada, Rosa Campbell, la abuela de los niños, no podía conciliar el sueño. Eran las 3 de la mañana, cuando observó lo que creyó era una sombra humana en el interior de la casa. Tuvo tanto miedo que no se atrevió a levantarse. Por la mañana, creyó que tal vez era un ladrón. Fue a revisar si faltaba algo en la casa, pero todo estaba en orden, o al menos eso creyó, hasta que advirtió unas huellas de calzado tipo bota que provenían del sótano. En otras oportunidades, había escuchado toquidos en las puertas principales, pero al abrir, no había nadie. Algunas veces escuchaba gruñidos de perro momentáneos, sin que hubiese ninguno cerca de su hogar. Los ruidos comenzaron a ser frecuentes y estremecedores. Cuando la familia dormía, el sonido de pasos acercándose era lo que despertaba a la abuela en las noches tenebrosas, como si un vigilante siniestro saliera del sótano para atormentarla. Pero todo concluía de la misma manera: huellas de botas húmedas y sucias en el suelo, que le hacían creer a la pobre mujer que estaba enloqueciendo. Así fue, hasta que en una de esas noches, al fin pudo divisar la sombra de un hombre misterioso, que al posarse frente a ella, trató de apretar su cuello con gran fuerza, haciéndola despertar abruptamente, como si todo hubiese sido un mal sueño. Pero no solo la abuela Campbell llevaría sustos traumáticos, también los menores estaban en la mira de las presencias demoníacas que acechaban la casa. Los chicos Ammons no se percataron en qué momento los espíritus decidieron atormentarlos. Un buen día, planearon una pijamada en su nuevo hogar, al que acudieron compañeros de su escuela para conocerse mejor y empezar nuevas amistades. Era la noche del 10 de marzo de 2012. Mientras todos dormían, una de las niñas invitadas comenzó a gritar, lo que provocó que todos despertaran asustados. Corrieron rumbo a la habitación de la niña Ammons para ver aterrorizados cómo estaba levitando sobre su cama, en una especie de trance. Sin pensarlo 2 veces, procedieron a realizar oraciones, hincados alrededor de la cama, suplicando que esa horrorosa escena terminara. Poco a poco, la menor descendió quedándose acostada sobre su cama y durmiendo plácidamente. Al día siguiente, su madre le preguntó qué había ocurrido, pero la pequeña parecía no recordar absolutamente nada. Debido a que varios compañeros de los chicos Ammons la vieron en esa condición, prefirieron evitar a toda costa el contacto con ellos, pues creían que estaban poseídos. Sin explicaciones coherentes, la madre trató de entender qué estaba ocurriendo en su hogar, pensando que tal vez su hija o su madre
tendrían alguna afección médica que no alcanzaba a comprender. En las noches siguientes, sus hijos comenzaban a mostrar comportamientos aterradores, en los que parecían no ser ellos mismos. Un evento que marcó para siempre a LaToya Ammons fue ver a su hijo mayor ser arrojado de la habitación por una fuerza invisible y demoníaca, al momento que su hijo menor mostraba un comportamiento siniestro, en el que su rostro se transformó, sus ojos se tornaron blancos y su voz parecía haberse distorsionado. Sus palabras helaron la sangre de sus espectadores. El chico decía: «Es hora de morir, te asesinaré». Ante las manifestaciones y el terror de estar viviendo en un sitio tan demoníaco sin posibilidad de mudarse enseguida, debido a que sus ahorros habían sido invertidos en el alquiler de la propiedad, la estabilidad emocional de la familia fue decayendo. Los chicos comenzaron a faltar a la escuela y a tener extrañas situaciones jamás antes ocurridas. En ocasiones sufrían de alucinaciones y sangrado en sus oídos, nariz y boca, sumado al miedo constante que manifestaban, lo que provocó que las autoridades escolares creyeran que los chicos Ammons estaban teniendo problemas en su hogar y temían que estuviesen sufriendo algún tipo de abuso. Por ello, la familia comenzó a ser investigada por los servicios de protección al menor. Al interrogar a LaToya Ammons sobre el estado físico de sus hijos, ella afirmó ante la autoridad educativa que en su casa ocurrían cosas extrañas y demoníacas. Evidentemente, esto sonaba tan descabellado que no creyeron ni una palabra de la madre de familia y continuaron investigando, con la idea de que posiblemente LaToya Ammons sufría delirios y agredía a sus hijos, pero ninguno de ellos confirmó esto. Por el contrario, decían que su madre era muy amable y cariñosa, reiterando que lo único que les hacía daño era su propia casa. Como estas palabras no concordaban con lo que los profesores veían en los chicos Ammons en el colegio, la familia completa fue citada por médicos para corroborar que los síntomas mostrados por los menores no fuesen de abuso. De pronto, los niños dejaron de actuar como ellos mismos y entraron en una especie de trance. Al abrir sus bocas, unas voces demoníacas emanaron de ellos, hablando en lenguas extrañas. Luego actuaron como si les faltara la respiración, y en la piel de su cuello se podía ver un hundimiento, a pesar de que nadie estaba tocándolos. Ante las miradas estupefactas de médicos, enfermeras y trabajadores sociales, los chicos comenzaron a levitar y arrojar objetos. Luego uno de ellos comenzó a gruñir y a maldecir con diversas voces escalofriantes, como si más de una persona hablase al mismo tiempo. Otro de ellos hizo lo impensable, como si de efectos especiales se tratase. Caminó hacia atrás sobre la pared, logrando dar una vuelta prácticamente imposible para caer de pie frente a todos, con los ojos en blanco. Pero estas señales solo sirvieron para que se creyera que LaToya padecía alguna enfermedad mental que estaba afectando a sus hijos, o que ejercía una profesión referente a la magia negra o al ocultismo. Por ello, la custodia le fue retirada mientras la investigación seguía su curso. LaToya y Rosa estaban desesperadas por todas las consecuencias que les estaba acarreando la maldita casa. Decidieron pedir ayuda esta vez a la iglesia y a expertos paranormales, pues los demonios estaban acabando con su familia. En la primera visita de los investigadores paranormales, pudieron determinar con su tecnología que dentro de la propiedad había entre 200 demonios que tenían el control absoluto sobre los niños, pero las mujeres no habían sufrido de posesiones en sus cuerpos, y que la casa era un portal abierto por el cual los espíritus malignos entraban y salían libremente. Por esa razón, les ofrecieron una solución aparente: realizar un exorcismo en la casa para expulsar a los espíritus y un ritual para tratar de cerrar el portal. Como el poder del mal dentro de la casa era enorme, se requirieron 3 exorcismos más, sin éxito alguno. En ese lapso, se le otorgó ayuda a LaToya y a Rosa para trasladarse a Indianápolis, a hospedarse allí, por temor a que los exorcismos enojaran tanto a los demonios que ellas sufriesen consecuencias. Mientras tanto, en Maryville, un pueblo de Indiana,
Un sacerdote con muchos años de servicio llamado Mitchell Maginot fue puesto al tanto del impactante caso de la familia Ammons. Como los datos eran perturbadores, no quiso involucrarse. Pensó que si Dios deseaba que actuara le enviaría una señal. Curiosamente, el 20 de abril de 2012, recibió una llamada telefónica que lo cambió todo. Del otro lado de la línea, se encontraba nada más y nada menos que LaToya Ammons. Le contó al sacerdote sobre el tormento que había vivido desde que puso un pie en aquella casa y cómo le había destruido la vida, al punto que le habían quitado a sus hijos. Esto convenció al sacerdote. Si bien no era un exorcista, tenía los conocimientos necesarios para ello y creyó que Dios lo ayudaría en esa tremenda tarea. Así, en conjunto con el cura, se pidió el apoyo de la policía y de los investigadores paranormales, una enorme ayuda para un enorme problema. El caso ya era demasiado mediático. Esa noche, todos reunidos en la casa de los 200 demonios, o la entrada al infierno, como algunos la llamaban, comenzó la nueva investigación. Le cuestionaron a LaToya si en algún momento de su vida había conseguido enemigos. Ella comentó que la relación con su expareja terminó muy mal, a causa de que él era casado y ella no lo sabía. Al momento que ella narraba esto, las luces comenzaron a parpadear. Cuando ella se acercaba, las luces se apagaban y al alejarse, se encendían de nuevo. Luego las persianas de la cocina se balancearon de un lado a otro, pero el cordón para maniobrarlas estaba inerte. Al preguntarle si creía que esa persona tendría que ver con sus males, ella admitió que en una ocasión le había regalado ropa interior suya y un par de zapatos, como recuerdo, a petición de él. Y no solo eso, también notó que una fotografía familiar había desaparecido, objetos que son muy utilizados para hacer hechizos contra una persona. Luego de una inspección minuciosa, la policía encontró un sitio secreto debajo de las escaleras del sótano. Allí había unos objetos ocultos, como ropa interior de mujer, medias con la punta de los dedos cortados y un escrito con palabras en un lenguaje extraño. Una de las investigadoras paranormales notó que el rostro de LaToya se ensombreció con el hallazgo. En ese momento sacó un crucifijo que lo colocó frente a ella, provocando que la mujer convulsionara. Sus ojos se tornaron negros y su voz se había distorsionado. El padre Maginot realizó un exorcismo a LaToya, además de bendecir con sal e incienso cada habitación y parte de la casa. Luego de esto, la mujer sufrió terribles pesadillas, donde los demonios la seguían atormentando. Dada por concluida la primera fase, se programó una sesión para el mes de junio. De nueva cuenta, se solicitó ayuda policial por si algo salía mal. En un intento de LaToya para investigar nombres de demonios en su computadora, esta se apagaba constantemente, sin dejarle conocer la información. El cura le facilitó una lista con los nombres de los espíritus malignos, y ella seleccionó 2, que creía la habían poseído. Llegada la fecha del nuevo encuentro, LaToya recibió un crucifijo bendecido para ver su reacción, pero ella permaneció tranquila. De pronto, le colocaron cerca diversos objetos religiosos, mismos que le provocaron convulsiones. El sacerdote no tardó en comenzar el nuevo exorcismo para averiguar el nombre del demonio que estaba dentro de ella. El cura pronto descubrió que, en efecto, esos 2 espíritus atormentaban a la mujer y procedió a realizar oraciones constantes hasta que LaToya se durmió. Luego concluyó la intervención. La siguiente sesión se programó para el 17 de junio. El exorcismo se llevó a cabo en latín y LaToya convulsionaba y maldecía ante las palabras del cura. Con el rezo al final, la mujer se durmió. Horas después volvió en sí, diciendo que se sentía muy bien, como si algo en ella hubiese cambiado. Gracias a la colaboración de la iglesia, la policía, los investigadores paranormales y médicos, LaToya pudo recuperar a sus hijos, pues todos eran testigos de que la historia de la casa de los 200 demonios era real. La policía elaboró un informe que abarcó 800 páginas, donde se adjuntaron fotografías y psicofonías. Una de las fotografías más espeluznantes es una donde se aprecia la silueta de un cuerpo dentro de la casa.
a pesar de que ésta estaba vacía. Más tarde, la propiedad fue comprada por Zak Bagans, el productor del programa Aventuras de Fantasmas. En ella se llevó a cabo la grabación de un documental donde supuestamente la familia Ammons fue invitada. Se dice que una de las niñas al ingresar sufrió una posesión demoníaca muy fuerte que provocó que las filmaciones tardaran más de lo esperado. Después de concluido el proyecto, Bagans decidió demoler el inmueble a causa de que la actividad paranormal no se erradicó a pesar de los intentos. Para él, lo que estaba dentro de esa casa tenía la capacidad de hacer cosas nunca antes vistas, algo muy oscuro, inteligente y poderoso. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.